SER Podcast. Jesús Callejo, una vez más, bienvenido a SER Historia. Nacho Ares, una vez más, bien hallado. En esta ocasión, muy especial, estando en esta ciudad autónoma de Ceuta, con tanta historia y tanta prehistoria. Sí, que nos ha sorprendido, ¿no? Lo comentaba yo ahora en la introducción. Tenemos la idea desde la península, ¿no?, de que Ceuta es un lugar alejado. Al contrario, está apenas 60 minutos desde Algeciras con el ferry, y desde el momento en el que pones el pie en el puerto, ya disfrutas de la historia, porque el paisaje, ¿no?, que se abre delante de ti te atrae, te subyuga y genera precisamente eso, ¿no?, que aun estando en África es parte de tu propia historia y de tu propio patrimonio. Sí, la verdad que me ha sorprendido muchísimas cosas, siempre de forma agradable, ¿no? Primero la vegetación que hay, luego, en fin, lo bien estructurada, lo limpia que está, la cantidad de estatuas que están haciendo referencia a la historia, pero también al mito, ¿no? Tanto de Hércules, como también hemos visto estatuas de Homero, de Aristóteles, de Pomponio Mela. Sí, me parece muy bien, ¿no?, que esas estatuas estén reflejando, pues, aquellos que se han hecho eco de algún testimonio o de algún episodio que de una forma directa o indirecta tuviera que ver con Ceuta, porque las estatuas es un poco como esa biblioteca, ¿no?, pétrea, o en este caso de bronce, donde nos está remitiendo a algo relacionado, ¿no?, con esta ciudad autónoma. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues la historia la tienes a raudales, de todos los símbolos, de todos los signos, de todos los colores. Por eso digo que es muy agradable esa sensación de estar aquí. Además, tanto tú como yo teníamos una asignatura pendiente, no habíamos estado en Ceuta. Claro que sí, es uno de los lugares mágicos y maravillosos, y parte de esa magia, has estado hablando de Hércules, de esos autores clásicos que dejaron su huella por medio de testimonios, hablando de esta zona del Mediterráneo oriental. El protagonista del cronovisor de esta semana, Manuel Blanco Romasanta, ese hombre lobo, también tiene precisamente ese perfil mitológico, ¿no?, por las creencias que había en el siglo XIX, cuando él vivió y acabó, ¿no?, los últimos 8 años de su vida en prisión, aquí en Ceuta, donde nos encontramos. Es un personaje real, pero casi mitológico también, ¿no? Sí, efectivamente, es un personaje histórico que, por distintas circunstancias de su vida, esos avatares, ¿no?, en los que se vio sumido, pues se convierte en pionero y casi, por desgracia para él, ¿no?, en el primer hombre lobo que tuvo un proceso judicial como tal. O sea, el proceso judicial no lo tiene como psicópata o como asesino en serie, que lo era, sino precisamente como licántropo, y eso es lo que propició que fuera tan especial, ¿no? Incluso todo el proceso, son unos 7 tomos, 2000 páginas, donde se cuenta con pelos y señales cómo fue esas circunstancias, cómo fueron los asesinatos. Se le atribuyeron 13, él reconoció 13, solo se demostraron 9. Y estamos hablando del primer asesino en serie de la época moderna, más bien de la época contemporánea. Sí. Estamos hablando del siglo XIX. Luego reavivó muchísimo un mito que por entonces estaba latente, que era el del sacamantecas y el del hombre del saco, porque este hombre traficaba con el unto, entre otras cosas, también con ropa, también con jabón, en fin, con medicinas de esas milagrosas. Era un buhonero y, por lo tanto, como vendedor ambulante, bueno, pues le propiciaba primero moverse con cierta facilidad por ciertas zonas de Galicia, también de León, también de Portugal. Y eso hizo que, cuando se produce este proceso muy mediático en aquel momento, se reavivara otra vez lo del sacamantecas. O sea, que no era un mito lejano, ¿no? Esto del hombre del saco, el sacamantecas, sí, son cuentos pavorosos para asustar a los niños. Para nada, porque Manuel Blanco Romasanta es el primero de una serie de personajes que se les acusa de algo parecido, no solo ya de matar a gente, sino también de sacar el unto, porque por entonces se pensaba que el unto era muy saludable para enfermedades como la tuberculosis, incluso para engrasar los trenes del momento. ¡Qué horror! Entonces, bueno, pues y qué grima también, ¿no? A finales del siglo XIX aparece otro sacamantecas, ¿no?, que era el que le llamaban el sacamantecas de Vitoria. El zurrumbón también tenía un apodo. Y a principios del siglo XX, pues se da tanto el caso del crimen de Gádor como el caso de Enriqueta Martí, la llamada la vampira del Raval o de Barcelona. En fin, todos estos casos que formarían parte de la crónica negra, formarían parte del caso si estuviera ese periódico en aquella época. No solo asustaban porque cuidado, porque pueden matar, ¿no?, a niños, a mujeres, es que también volvía otra vez ese miedo ancestral al sacamantecas. Cuidado, que puede haber personas que te van a matar para sacarte los untos. Y eso ha quedado en el inconsciente colectivo. Bueno, pues gran parte del mérito o del demérito se debe a Manuel Blanco Romasanta, el hombre lobo de Allariz.
Pues como siempre, Jesús Callejo, crononauta, tenemos delante de nosotros el teclado de nuestro cronovisor para viajar en el tiempo. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta ocasión? La fecha es el 20 de mayo de 1854. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, imagino que el ambiente por el que, bueno, deduzco, ¿no?, por lo que estamos viendo, que estamos en un presidio, en una prisión, y ese personaje tan pequeñín que vemos delante de nosotros, ¿no?, de apenas 1,40 m, un poquito menos, es nuestro protagonista, Roma Santa. Así es, con nuestro cronovisor hemos ajustado el engranaje para llegar justo en el momento que él está ingresando en la prisión de Monteacho, en Ceuta. Y esto es toda una novedad, me refiero a nivel histórico, porque más allá de 10 años no lo sabíamos. Pensábamos que había muerto en Galicia. El juicio se produjo en Allariz y por lo tanto pues se supone que en alguna prisión de Orense o bien de La Coruña allí habría muerto, pues eso, pues de asco prácticamente, porque este tipo de asesinos no estaban bien vistos en las cárceles. Pues no, al final, por investigaciones, además de 2 investigadores gallegos, se llegó a la conclusión, porque además las notas de prensa están ahí, que realmente él muere aquí. Y él muere aquí, en Ceuta, contra todo pronóstico, porque por los crímenes, acuérdate que te he dicho que se acreditan 9 asesinatos, ¿no?, de mujeres y niños. Por los crímenes, la sentencia en aquella época era a muerte, a garrote vil. Bueno, pues por una serie de circunstancias, y además aquí es curioso, por eso ese proceso judicial es tan apasionante, sobre todo para los que hemos estudiado Derecho, ¿no?, como es mi caso, porque se produce primero una sentencia, ¿no?, en primera instancia, con el juzgado de primera instancia, que era de Allariz, le condenan a muerte. Se recurre esa sentencia porque, bueno, se piensa que por las peculiaridades que tiene este personaje, tú lo has dicho, 1,37, unos rasgos afeminados. De hecho, cuando él nace en una aldea de Orense, le inscriben en la partida de nacimiento como Manuela, no como Manuel, porque tenía rasgos hermafroditas. Durante 8 años estuvo viviendo como una niña. Entonces, bueno, luego se sabe, porque se hicieron muchos análisis patológicos, forenses, se sabe que generaba mucha testosterona y por lo tanto pues le crecía la barba. De hecho hay un retrato robot de él. Sí, con barba, sí. Sí, pero tenía rasgos afeminados y los oficios que él desempeñó al principio, antes de convertirse en un buhonero, eran oficios aparentemente de mujeres. Era tejedor, hilaba, cosía, en fin, es un personaje que tiene una personalidad muy peculiar, muy paradójica, buena persona, entre comillas digo, antes de que empezara a hacer sus tropelías, sabía leer, sabía escribir, algo también un poco insólito en la Galicia. En aquella época, claro. Recordemos que él nació en el año 1809 y falleció aquí en Ceuta en 1863, ¿no?, con una edad relativamente joven, ¿no?, con 50 y pico años. Uh-huh. Y quizás ese aspecto hermafrodita es lo que marcó también un poco su vida, ¿no? Desconocemos, ¿no?, detalles de cómo se veía en el ambiente familiar, la sociedad del momento, pero debió de ser extraño, ¿no?, que lo que siempre había sido una niña, ¿no?, entendido una niña, sí, de repente empezara a tener barba. Sí, bueno. Y sería señalado y a lo mejor eso también le marcó, ¿no? No claro. Lo sabemos. No sabemos, es verdad que, en fin, los estudios que se hicieron en aquella época, estamos hablando de mediados del siglo XIX, pues en fin, no eran tan rigurosos como son ahora. Pero sí se sabe que tuvo un cambio de personalidad. Él no demostraba estas tendencias asesinas desde el primer momento, todo lo contrario, era una persona muy cariñosa. De hecho, el ser tan cariñoso y ser tan cercano es lo que le posibilitó luego para hacer este tipo de crímenes. Y te cuento, si quieres, un poco el modus sí. operandi, uh-huh. ¿no? Porque dices, bueno, a ver, si era una persona culta... En fin, no entres en detalles, porque no es de horario infantil, no me gusta escuchar esas cosas. No voy a entrar en detalles para nada, para eso está el proceso judicial de 2.000 páginas tan solo, donde se describe. Pero el modus operandi, primero, como causa, claro, decía, bueno, ¿por qué usted asesinó a todas estas personas? Y él alegó algo tan extraño, pero que sí forma parte de ese pensamiento mágico que hay en Galicia. Él dijo que era fruto de una maldición, que una bruja echó un sortilegio, no especificó muy bien por qué, y ese sortilegio era que se tenía que convertir en hombre lobo en las noches de luna llena, y que esa maldición iba a durar 13 años.
Y él dijo, me imagino que como excusa, que ya la maldición había terminado, que ya no iba a matar a más gente. Sí, vale, ya. Pero ya hay 9 crímenes y 13 que él admitió. Lo que pasa es que nunca se encontraron los cadáveres, esa es otra historia. Sí se encontró la ropa, ¿no? Bueno, el hecho de que él dijera ya que era una maldición, esto era muy sorprendente, esto llamó también la atención, o sea, vieron que no estaba loco, le hicieron análisis psicológicos de todo tipo, el tío razonaba perfectamente. Bueno, pues partiendo ya de esa base de que él pensaba que esto era una maldición, que no actuaba solo, que había otros hombres lobo que también se transformaban. Cuando él decía que era un hombre lobo, pensaba que se transformaba literalmente en un lobo y que mataba y devoraba con sus garras y con su boca desgarraba a las víctimas. O sea, él no decía que pensaba que era un hombre lobo, él decía que era un hombre lobo y que así estaba durante unos 5 días hasta que se volvía a transformar. Cuando se transformaba en hombre, recordaba todo lo que él había hecho y por lo tanto pues tenía que limpiar las huellas. Bueno, el modus operandi era precisamente como era tan cariñoso y él sabía leer y escribir, pues se encargó, bueno, era buhonero, viajaba de un sitio para otro, entonces bueno, pues en aquella época había mujeres en esa Galicia rural, pobre, pues había mujeres que querían buscarse mejor la vida, ellas y sus hijos. Entonces él decía que sí, que les podía proporcionar una buena familia, sobre todo en Cantabria, muchos iban a Santander, para que allí tuvieran una mejor vida. Bueno, pues gracias a eso les convencía, nunca llegaban a Santander, morían en el bosque, sobre todo de Allariz, pero, y aquí viene lo curioso, él escribía cartas y cuando regresaba a la aldea donde se había ido con esta mujer y estos niños, la carta justificaba a su familia que por estas razones se había ido a servir a la casa de un potentado en Santander. Entonces que se quedaban tranquilos y la desaparición no la echaban en falta. Fíjate, Jesús, estás hablando un poco y lo hemos comentado ya, ¿no? En estos minutos que llevamos de programa, del contexto histórico, ese trasfondo cultural de la sociedad más mágica, ¿no? Del norte de España, la Galicia más profunda también. No me gusta utilizar estos términos de profundo y tal, ¿no? Porque parece un elemento despectivo, ¿no? Y a mí me parece muy enriquecedor desde el punto de vista cultural, ¿no? Vamos a escuchar un fragmento de ese documental con el que hemos comenzado, Crímenes que cambiaron la historia, Roma Santa, el hombre lobo gallego, donde se nos adentra un poco en esta historia. Roma Santa aparece en un contexto que a mí me interesa especialmente, que es la Galicia del siglo XIX. Años de hambre. En Galicia se vivía del centeno, el pan se hacía el centeno, de las castañas y de la patata desde que había sido importada de América. Realmente no había mucho más. Estábamos llegando al final, ¿no?, del antiguo régimen y estábamos empezando, ¿no?, una época en la que la historia de España iba a cambiar definitivamente. Un momento en el que había mucho pobre, en el que la gente moría mucho y moría joven, un momento en el que muchos crímenes quedaban impunes porque no había un adecuado seguimiento de las personas ni de control de los ciudadanos. Si hoy en día a veces es difícil llegar a algunas aldeas de Galicia, imagínate lo complicado que podía ser llegar a aldeas de Galicia en aquella época. El aislamiento era prácticamente total. Unos tiempos realmente oscuros de esa Galicia mágica, poco evolucionada, del siglo XIX, donde no había absolutamente nada que tuviera que ver con la modernidad de otros lugares de Europa. En este corte, Jesús, se ahondaba un poco en lo que decíamos, ¿no? La importancia de ese contexto mágico, ¿no?, para entender las vicisitudes que rodearon a la vida de Roma Santa. Ya de por sí, bueno, quizás hoy nosotros lo vemos, ¿no? Midiendo 1,37 también debería de haber llamado la atención, aunque en aquella época tampoco la media era tan alta, ¿no?, como lo puede ser hoy. Pero todo ese contexto, ¿no?, marcó también ese mundo de las creencias, ¿no? Como decías ahora, cuando él se defendía diciendo que alguien le había echado una maldición, ¿no? Como si fuera una justificación convencional y factible, ¿no? Y que le pudiera devolver la libertad, ¿no? Dentro de la cabeza de muchas de estas personas, ese mundo paralelo, ese mundo irreal, y nosotros lo vemos hoy como supersticiones, era absolutamente real. Era real. Ahora hay que entender un poco cómo son las leyendas, las tradiciones. Sabes que en Galicia se han mantenido, ¿no?, con mucho más viveza que a lo mejor en otras regiones. Por entonces se pensaba que si tú tenías 7 hijos consecutivos, ese 7º hijo era un hombre lobo. O
si tenía 7 hijas consecutivas, esa niña era una meiga. En este caso no era el 7º hijo, ¿no? Pero bueno, que el tema de la maldición, el tema de los saludadores, que era un tipo de curandero muy específico que curaba la hidrofobia o la rabia, todo eso estaba dentro de ese ideario, de ese pensamiento mágico gallego. Además, el lobo es un animal que en la historia de España siempre ha tenido ese impacto, ¿no? No solamente desde el punto de vista visual, ¿no? Ya desde el mundo ibérico, esos escudos, ¿no? en el sur, ¿no? Con la efigie de un lobo en el arte ibérico, por ejemplo, que encontramos en la Alcudia y en otros lugares, pero también en el norte, en Castilla y León. Nosotros somos de León, y el lobo siempre ha estado muy vinculado, ¿no? a historias, en este caso legendarias, ¿no? Los pastores hablan de todo tipo de supersticiones y de fenómenos anómalos relacionados con el lobo, ¿no? Y que recordemos que Roma Santa no es que se convirtiera en un hombre lobo tradicional, ¿no? Como tenemos aquí a nuestro pequeñín Roma Santa de 1,37 y al hombre lobo en el que se convertía, sino que él decía que se convertía en un lobo, en un animal de 4 patas. Sí, exactamente. Por eso digo que es que los testimonios que él dijo, él decía que cuando llegaban las noches de luna llena, él pues tenía una transformación interna. Por una parte, una inquietud, se tenía que ir a algún lugar alejado y que se tenía que revolcar en la tierra. Además, incluso habla de 3 veces que se tenía que revolcar. A partir de ahí se producía esa transformación. Él ya perdía un poco la conciencia como ser humano y se convertía en un lobo, en un depredador. Pero una de las cosas llamativas que cuenta en el proceso judicial, sobre todo en primera instancia en Nayarit, es que no iba solo, sino que había otras dos personas que tenían la misma maldición y que también se convertían en hombres lobos. Y además dice, son 2 valencianos. Dice, uno se llama Antonio y otro Don Genaro. Nunca se supo quién era Antonio y Don Genaro. Pero bueno, él especificaba que los 3 pues hacían sus danzas, que bueno, que él había tenido la mala suerte, que la habían pillado, y claro, todo esto llamó tanto la atención que justo en ese proceso aparece un personaje extraño, un hipnólogo francés, un tal doctor Phillis, parece que era una estrategia de la propia defensa, diciendo que bueno, que le gustaría estudiarle, que en fin, que no le maten. En fin, cuando las sentencias de Garroteville, te digo, ahí se apela, la Audiencia Provincial de A Coruña también mantiene la sentencia. Aún así, este misterioso doctor Phillis, este hipnólogo, ¿no? Pues reclama, hace una carta al ministro de Gracia y Justicia de aquel momento para decir, bueno, que le conmuten la pena por la de cadena perpetua para que él pueda investigarlo. Llega a oídos de la reina Isabel II. Y la reina Isabel II dice, bueno, vale, pues venga, en lugar de que le mate, que es verdad que parece un espécimen bastante curioso, digno de investigación, cadena perpetua. Entonces parece ser que a partir de ahí, la cadena perpetua, si le encerraban en alguna cárcel gallega, pues posiblemente hubiera muerto de forma sospechosa por algún otro preso, y le mandan al sitio más lejos posible, que es a Ceuta. Pero claro, ya no se vuelve a saber más de ese hipnólogo, de ese doctor Phillis. Entonces parece que todo fue una estrategia, una excusa para que no muriera, es verdad, para que fuera también investigado, pero el hecho de mejor que le mandaran a Ceuta, pues eso imposibilitó, en aquellas épocas, por supuesto, la movilidad no era tan buena como es ahora, y eso imposibilitó de que se pudiera seguir su rastro. Claro, al final aquí él tuvo un comportamiento excelente, precisamente por eso, porque era buena persona, o sea, tenía buena conversación, había viajado mucho, tenía muchas anécdotas. Y cuando le pillan, además no le pillan en Galicia, le pillan en Nombela, en una localidad de Toledo. Él cambia de nombre, se hace llamar Antonio Gómez, es decir, personalidad, porque ya le están persiguiendo por varias razones, te puedes imaginar. ¿Y por qué? Porque ve que en aquella época, si no te reconocen a la primera, era muy difícil, ¿no?, que llegaras a la cárcel. Al final reconocen porque hay 2 personas de Berín que saben quién es, y bueno, se lo denuncian a la Guardia Civil. Se dan una serie de peculiaridades que de otra forma hubiera pasado desapercibido y posiblemente nunca se hubiera encontrado al autor de estos crímenes, porque no se encontraron los cadáveres. Entonces, bueno, tuvo mala suerte y al final él se defendió como pensaba que tenía que defenderse, que era pensando que él tenía una maldición, y lo decía en serio. Luego cambió la versión, luego que tenía una enfermedad. Digo, le analizaron a nivel físico y psicológico y no se podía alegar que él fuera un psicópata de manual. Es decir, es verdad que estaba trastornado en el sentido que lo que hacía pensaba que era lo correcto, pero claro, cuando se le encontró en sus pertenencias el unto, lo que era la grasa, él decía que era de animal. Entonces automáticamente se asoció que ese unto, esa grasa, ese saín, era de las víctimas. Pero se encontró también varias cosas, claro, el jabón también que él fabricaba, las medicinas esas terapéuticas para curar determinadas enfermedades. Todo el mundo vio que posiblemente ese saín sí que servía para este tipo de menesteres. Además, y ahí es donde hay que recordar, lo decías ahora, ¿no? Ese doctor Phillis nunca apareció, pero estamos en una época, a mediados del siglo XIX,
en donde la medicina, ¿no?, empieza a tomar una especie de rampa de lanzamiento, ¿no?, con inquietudes, con curiosidades, que hasta entonces nadie, ¿no?, se había percatado quizás de la posibilidad de estudiar enfermedades y comportamientos determinados, ¿no?, y debieron de ver en Roma Santa pues un filón, ¿no?, un filón verdadero de cómo una persona con ese trasfondo, además hermafrodita, en el contexto en el que vivía y las cosas que supuestamente hizo, debía de ser la golosina de cualquier médico. No, sin duda, y bueno, yo creo que eso fue lo que condicionó a Isabel II de que se le conmutara la pena, ¿no? Que bueno, en este caso una prisión perpetua, ¿no? Tampoco no es un caramelo de buen gusto, pero bueno, evidentemente eso sirvió para que viviera unos cuantos años más, hasta los 54 años, que hubiera muerto mucho antes. Sí que es verdad que es un caso muy llamativo, primero por eso, porque el proceso judicial lo dice así claramente, ¿no? Es un proceso judicial que además está en el archivo histórico del Reino de Galicia, todo el informe se puede visitar y se puede consultar, es contra un hombre lobo, o sea, lo pone, pues digo, no contra un asesino, no contra un homicida. Y luego, que evidentemente estamos hablando de una persona que se relacionó muchísimo con muchas personas, con lo cual hubo testigos, ¿no?, de cargo para decir, ¿no?, pues nunca, lo que se suele decir en estos casos, nunca pensé que fuera un asesino, porque sabía actuar muy bien, es decir, a mucha gente la engatusaba con una vida mejor, esas cartas que escribía para que la familia se tranquilizara, en fin, que no pasaba nada, que estaban viviendo muy bien, tanto ella como los hijos. Y luego se intentaron dar bastantes explicaciones. Claro, si descartamos la explicación mágica, es decir, evidentemente no se transformaba literalmente en un lobo, ¿qué explicaciones había? Entonces decía que bueno, posiblemente la ingesta de algún producto es lo que pudo haber producido esas alteraciones de su carácter y su personalidad. Habían sido años esos centrales del siglo de mucha lluvia que había causado que las gramíneas y concretamente el centeno pues tuviera unos parásitos como puede ser el cornezuelo del centeno. Y esto producía determinadas alteraciones de la percepción. Sabían que había que extraerlo de la espiga, pero cuando había hambre no había nada que extraer. Pienso que Manuel Blanco Roma Santa pudo actuar bajo los efectos justamente del cornezuelo. ¿Por qué? Porque 100 años después, aproximadamente, Hoffmann descubrió, al hacer la 25 prueba con la ergotina, el principio activo del cornezuelo, que se podía extraer y sintetizar el ácido lisérgico diletilamina, lo que posteriormente fue conocido como LSD-25. Un alucinógeno natural se añade al cóctel de motivos histórico-biográficos que encendieron la mecha de los crímenes. Jesús Callejo, crononauta, en este nuevo corte de este documental Crímenes que cambiaron la historia, donde se habla de la figura de Manuel Blanco Roma Santa, el protagonista de este cronovisor que estamos haciendo aquí en Ceuta, el lugar en donde fue finalmente encarcelado en esa cadena perpetua y que padeció aquí durante los casi últimos 8 o 10 años de vida. Se nos daba una posibilidad, un elemento añadido, ¿no?, que se ha comentado también en otras ocasiones. Recuerdo, por ejemplo, con la historia de las brujas de Salem, sí, algo muy parecido, ¿no?, que ya dedicamos un cronovisor aquí en Serie Historia Contigo hace unas temporadas, ¿no?, el cornezuelo, la posibilidad de que fuera el acicate, el empujón definitivo para trastornar, ¿no?, a la figura de Roma Santa. Yo personalmente, Nacho, no lo creo. Creo que es una teoría bastante endeble. El cornezuelo es un hongo parásito del centeno, y que se da, pues eso, en condiciones pues insalubres, ¿no?, donde se crece este parásito, y al final pues es verdad que genera una serie de consecuencias en el paciente. Una de ellas es las alucinaciones, pero la otra es lo que se llamaba el fuego de San Antonio. No se demostró ninguna de estas causas en él, es decir, él no tenía alucinaciones como tal, él estaba totalmente convencido de lo que hacía y no tenía ese fuego de San Antonio, ese ergotismo, que luego en los casos más graves derivaba en una gangrena, ¿no? Al final te tenían que amputar las piernas, las extremidades, precisamente por eso, porque era un picazón, un calor terrible.
Entonces, desde mi punto de vista, bueno, yo creo que es una explicación, pues bueno, para justificar ese comportamiento tan anómalo, ¿no? Y tan psicópata. Pero no creo, no encaja perfectamente en ese tipo de alucinaciones. Sí encaja más en las brujas de Salem, en ese proceso de finales del siglo XVII, ¿no? En Massachusetts. Porque sí había una histeria colectiva, había muchas más personas implicadas. Es decir, bueno, es verdad que si había una contaminación del pan de centeno, pues había más gente que tenía este tipo de trastornos mentales y de delirios. Pero en el caso de Roma Santa no, porque ya digo, tal como se va estableciendo todo el proceso, un proceso que casi dura un año, ¿no? Donde hay muchísimos testimonios y donde se le analiza, más de 6 médicos, más de 6 facultativos en distintas especialidades lo analizan y todos llegan a la conclusión de que es una persona sana, pero sana física y mentalmente. Entonces, no encajaría. Bueno, es una cosa para decirlo, es verdad que por entonces en la Galicia de aquella época se utilizaba mucho pan de centeno. Bueno, pues la humedad es lo que produce ese hongo, ese parásito, pero ya digo, desde mi punto de vista, un poco por los otros casos históricos donde se ha alegado el conozolo del centeno, este ergotismo, creo que no, por eso, porque entonces los médicos, ¿qué pasa? Eran un poco tontos, no sabían determinar esta casuística, ¿no? Estas consecuencias. Pero bueno, es otra de las características. Es muy difícil llegar a entender y menos a admitir que alguien se pueda transformar en lobo. Pero te doy un dato, es que lo del hombre lobo, el licántropo, no era algo tan deshabitual en aquel momento, se creía a ciencia cierta. De hecho, hay una crónica del siglo XVI de Antonio de Torquemada en el Jardín de Flores Curiosas, donde ya menciona un licántropo gallego, también en el siglo XVI, estoy hablando, donde también descuartizaba a sus víctimas. Entonces, en esa Galicia rural de aquella época, fíjate, está hablando del XVI, del XVII, del XVIII, el XIX, se creía en la Santa Compaña, se creía en el mundo sobrenatural, en el mundo de los espíritus, y se creía que en algunas determinadas circunstancias, que podían ser maldiciones, allí llamadas fadas, él decía que le habían echado una fada, una maldición, podría transformarse. Entonces, claro, en ese pensamiento mágico es muy difícil poder entenderlo desde un pensamiento lógico, pero si nos vamos a la época, bueno, pues a lo mejor ciertas piezas encajan para justificar, entre comillas, el por qué él estaba impelido a cometer ese tipo de crímenes, como diciendo, no soy yo, no es mi voluntad, es alguien que me ha maldecido 13 años y los 13 años han terminado ahora. Lo que pasa es que terminaron justo cuando se dicta la sentencia. Desde luego, y acabaron aquí, en Ceuta, el lugar en donde nos encontramos. Jesús Callejo, crononauta, la figura de Roma Santa, yo no sé si la habéis tratado en alguna ocasión en la escóbula de la brújula. Alguna vez hemos hablado de él, sí, sobre todo cuando hemos hablado de los hombres del saco, del sacamanteca, en fin, de ese mundo tan genérico llamado ogros, cocos, donde hay muchas manifestaciones, y una de ellas es esta, ¿no? Los psicópatas que mataban a la gente, sobre todo ya a principios del siglo XX, con el caso del crimen de Gádor, por ejemplo, en 1910, o con Enriqueta Martí en 1912, o con el Sacamantecas de Málaga. Es decir, muchos de ellos estaban relacionados, una creencia falsa, pero relacionados, que la sangre y el sebo de las víctimas, sobre todo tenían que ser niños, curaba la tisis, la tuberculosis. Entonces hay veces que se daba el caso primero de la persona que encargaba y pagaba a alguien para que robara al niño, para que le secuestrara, el hombre del saco, y otra para que le desollara, el sacamantecas. Bueno, pues eso es lo que hizo que perpetuara un mito, casi un arquetipo, hasta bien entrado el siglo XX. Vaya mundo. Mundos también los que cuenta Jesús Callejo con toda su plétora de escobuleros. Los recomendamos siempre desde aquí, la escóbula de la brújula, en Podium Podcast. La figura de Manuel Blanco Roma Santa, ese hombre lobo gallego que acabó sus días aquí en Ceuta, la ciudad autónoma donde nos encontramos y desde donde estamos haciendo este programa de Ser Historia, ha cubierto esta primera parte del programa, el cronovisor. Como siempre, Jesús Callejo, te vas a llevar el caluroso aplauso de la sala. Como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias, Nacho. Un placer. Gracias. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.